La Biblia en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si aplicáramos esa simple verdad a nuestras vidas, es decir, la de escuchar o leer la palabra de Dios, seguramente no tendríamos poca fe. Todos los cristianos queremos oír hablar a Dios a nuestras vidas. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de las formas en las que Dios habla directamente a las personas y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Dios habla en sueños. Podemos ver en Génesis 37 cómo Dios habló a José por medio de sueños. También en primer libro de Reyes 3:5 dice que Dios se le apareció a Salomón en sueños y le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo daré. En Mateo 2:12 también vemos cómo Dios habló en sueños a los magos que fueron a adorar al Señor Jesús cuando había nacido y les dijo que no regresaran hacia Herodes, sino que tomaran otro camino. Entonces, Dios habla en sueños. Otra forma en la que Dios habla al hombre es a través de visiones. Una visión es similar a un sueño, pero es diferente en el sentido de que la persona está despierta. Es decir, una visión es como tener un sueño, pero sin estar dormido. Las visiones pueden verse con los ojos espirituales o con los ojos físicos. Por ejemplo, en Génesis 15 encontramos que Dios apareció a Abraham en una visión y le hizo una gran promesa. También en Hechos 16:9 encontramos cómo Dios apareció a Pablo en una visión y vio a un varón macedonio que estaba en pie rogándole que pasara a Macedonia a ayudarlos. También podemos ver Apocalipsis. Apocalipsis es todo un libro basado en la visión que Dios le permitió ver al apóstol Juan. Entonces Dios también habla en visiones. Otra forma como Dios habla es con voz audible. Por ejemplo, encontramos en Hechos 9:4 cuando el Señor Jesús hace caer en tierra a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En primera carta, en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, dice la Biblia que Jehová le habló a Samuel, le habló por su nombre, Samuel, Samuel. Entonces, otra forma como la que Dios habla es con voz audible. Otra manera como Dios habla a las personas es con una voz interna. De hecho, esta forma de hablar con una voz interna es más frecuente que una voz audible. Vemos un ejemplo en Juan 16:13, cuando el Señor Jesucristo nos dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Se refiere aquí el Señor Jesucristo a que el Espíritu Santo nos va a hablar y usualmente lo hace con una voz interior para convencernos. Entonces Dios habla también con la voz interna del Espíritu Santo a nuestra vida. Otra forma como Dios habla al hombre hoy en día acerca de su voluntad es por medio de las escrituras. De hecho, esta es la forma como Dios habla con mayor frecuencia el día de hoy a través de la Biblia. Esto significa que ya no es el profeta el único que puede hablarnos lo que Dios dice. Ya no es la voz audible o los sueños o las visiones la única forma como en las que Dios se comunica con el hombre. Ahora
Dios habla por medio de la Biblia. Podemos decir entonces que la Biblia es la voz escrita de Dios. Por supuesto que no limitamos a Dios y hay otras formas con las que Él se sigue comunicando con las personas, como puede ser a través de los ángeles, puede ser a través de las predicaciones, un predicador, o los maestros, consejeros, evangelistas, las señales, las circunstancias, la misma creación. Son formas en las que Dios sigue hablando a las personas. Pero todas esas formas en las que Dios habla no se van a contradecir con lo que dice la santa palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención. Esto es la Biblia. Y los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo en nuestro interior, que es la voz de Dios en nuestro ser. Así es que no tenemos que esperar más para escuchar lo que Dios tiene que decirnos por los diferentes medios de comunicación. Él nos está hablando todo el tiempo. Tenemos la palabra de Dios y como dije al principio, si atendiéramos lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y aplicáramos eso a nuestras vidas, no tendríamos poca fe. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres tener más fe? Yo creo que sí. Pues lee la Biblia, escucha la Biblia, busca a Dios en oración. Tienes estos medios de comunicación a tu alcance para escuchar la voz de Dios. Quiero compartirte que hace unos pocos días llegó a mí un video que mostraba la reacción de personas que escuchaban por primera vez. Y había de todo tipo de personas, desde bebés, niños, hasta personas adultas o ya mayores, que no escuchaban y esa grabaron en video esa primera ocasión donde por medio de la tecnología pudieron escuchar. Realmente es muy conmovedor la reacción que tienen las personas cuando escuchan por primera vez. Y es que yo creo que tú y yo no nos imaginamos lo que es no escuchar porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar. Es algo para nosotros normal. Pero si vieras cómo reaccionaron esas personas cuando por primera vez captaron un sonido, te conmoverías. Bueno, yo creo que así tiene que ser nuestra reacción cuando escuchamos la voz de Dios. Especialmente la primera vez, por supuesto, escuchar la voz de Dios hablar a nuestras vidas. Y no es que estemos esperando que Dios lo haga con voz audible, con una voz de trueno. No necesariamente así, sino que lo hace, como ya te dije, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Y yo creo que deberíamos de conmovernos cada vez que Dios nos habla, no solo la primera vez, y apreciar que su voz se deja escuchar. Él quiere hablar contigo, Él quiere hablar conmigo y lo hace por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. No cerremos nuestros oídos a lo que Dios quiere decirnos y hagamos o respondamos como lo hizo Samuel en su momento. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu sierva oye. Oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que habla y eres un Dios que muestra su voluntad, Señor. Y entendemos, Padre, que lo haces por medio de tu palabra escrita. Y a través de ella podemos conocerte, podemos aprender de ti, podemos saber tu voluntad. Y es por medio de ese conocimiento que llegamos a amarte, Señor, al ver lo que tú eres, Señor, y lo que has hecho por nosotros.
Gracias por tu Espíritu Santo que habla en nuestras vidas y nos muestra lo que hay en tu corazón. Padre, queremos ser sensibles a tu voz. Queremos, Señor, emocionarnos, conmovernos, Señor, pero sobre todo ser obedientes a tu palabra, para que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores. Gracias, Señor, porque tú no guardas silencio, Señor, cuando quieres hacernos saber cuál es tu voluntad. Y esa la tienes ya plasmada en palabras que están a nuestro alcance, que es tu santa palabra, la Biblia. Síguenos hablando, Señor, y sigue hablando también aún a las personas que no te conocen. Convéncelos, Padre, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, para que todos vengamos al conocimiento de Cristo Jesús. Y de esta forma no tengamos poca fe. Gracias te damos, amado Dios, por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén.